Bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista especial en Tendencia. Y hoy tenemos aquí a nuestra queridísima Orlenis Ortiz. Bienvenida, Orlenis, a nuestra entrevista especial. Muchas gracias. Orlenis es una comunicadora política con muchísima experiencia en el manejo de redes sociales, pero particularmente con gran experiencia en lo que podríamos llamar comunicación contrahegemónica, una comunicación que resiste a la guerra comunicacional. Así que quisiéramos comenzar por ahí, Orlenis, preguntándote ¿qué es esa guerra comunicacional de la que tanto oímos hablar en los últimos tiempos? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. Pues esa es una terminología que ya debemos adoptar de forma cotidiana, ¿no? Constantemente estamos en la batalla mediática precisamente en busca de combatir el relato hegemónico y nosotros posicionar nuestra verdad, que no es solamente nuestra por una cuestión ideológica, sino que están los hechos allí demostrándola. Entonces, el tema de las redes sociales, las tecnologías de la información y todo esto nos permite dar esa batalla en un terreno mucho más amplio del que normalmente se tuvo años atrás, ¿no? Es una ventaja actualmente, pero es una acción militante y es hasta un ejercicio en defensa propia que lo pueden hacer personas que comuniquen de manera habitual como profesión o no. Personas, ciudadanos en general pueden hacer ese ejercicio. ¿Y qué diferencia el uso común que se puede hacer de ese ejercicio, del ejercicio que tú habitualmente haces? Porque hemos tenido la oportunidad de ver que tú realizas estudios muy serios para cada campaña comunicacional, para desmontar cada matriz que se genera contra, en este caso, contra la revolución bolivariana, pero también que se genera en el mundo entero. Hemos visto en ti como estudios muy acuciosos. ¿Es así o es algo que haces espontáneamente? Bueno, eso tiene que ver con un corazoncito allí con la investigación, ¿no? Históricamente me he inclinado mucho al método, eso sí soy fundamentalmente metódica y detallista, pero también tiene que ver con el monitoreo que tú aprendes a hacer, o sea, empiezas a identificar los actores, empiezas a ver, bueno, quiénes operan por aquí, cuáles son, dónde están, a qué red pertenecen, a quiénes responden, cuáles son los intereses, y eso nos va a permitir entonces abordar una coyuntura puntual de manera efectiva, porque muchas veces, inclusive desde el espacio gubernamental, no estoy hablando solo de Venezuela, sino también de otros países, porque bueno, es como mi nicho el tema internacional en general, enfocado en la región, muchas veces no se tiene ese monitoreo y cuando surge la acción de cualquier tipo en contra de la soberanía de alguno de los países, entonces agarran a todos como fuera de base. Y tardamos en dar respuesta. Y no hay, exactamente, no hay una respuesta oportuna. Entonces eso nos permite, este monitoreo nos permite accionar oportunamente y eficazmente. Entonces allí pasa por conocer, insisto, los quiénes, pero no en la coyuntura, sino desde antes. Por eso yo siempre hago énfasis en decir que no solamente basta con voltear a un país cuando hay un proceso electoral, cuando hay un estallido social o una cuestión de ese tipo, sino acompañar cotidianamente de manera militante, compañera, solidaria, con esa transversalidad internacionalista que nos debe caracterizar para poder identificar eso y entonces actuar en consecuencia y mucho más rápido. O sea, que estás hablando de una investigación permanente. Exactamente. Y con mucha responsabilidad histórica, porque eso es lo fundamental. Nosotros estamos atravesando momentos que en este momento no se dimensionan como historia, igual que las cosas que hoy consideramos como hechos históricos del pasado, no se consideraban en ese momento con una proyección histórica mundial, y hoy lo conocemos. Entonces lo mismo, estamos haciendo historia actualmente, y dentro de 15, 20 años es que nos vamos a dar cuenta de esa historia que estábamos escribiendo. Entonces somos responsables, o debemos ser responsables, porque a veces no somos tan responsables en términos colectivos, para registrar esa historia, para hacerlo desde el rigor, independientemente de las posturas políticas que cada quien pueda tener. Allí la diferencia la va a marcar el elemento riguroso que te va a permitir confirmar una información y un hecho concreto. Y en esta investigación permanente, sistemática y militante que tú realizas, que además yo me atrevería a caracterizarlo como un ejercicio de investigación-acción participativa, porque tú muchas veces sales desde la calle, tú misma participando de las actividades que proyectas con las cuales enfrentas matrices de opinión, en este caso en general contra Venezuela. Pero en ese ejercicio tan serio que haces de la comunicación, ¿has logrado ubicar centros de operaciones de la guerra mediática contra Venezuela o es algo que es inubicable, algo que está disperso? No. Precisamente a medida que vas sistematizando todo esto, vas identificando patrones. Vas identificando patrones en los quiénes y en las acciones fundamentalmente, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el caso que hace un par de años estuvo acá en Venezuela con el caso de Arauquita y La Victoria, esos desplazamientos que hubo allí, los actores que estaban participando de esto están perfectamente ubicables por su comportamiento, por sus aportes mediáticos de su lado, en sistemáticamente ir haciendo esa participación de agresión, ¿no? O sea, pero con una pincelada muy académica, con una cuestión que se deja colar muy fácilmente por otra persona que de repente no está muy impregnada en lo político, no está muy al tanto de los asuntos internacionales, en fin, de todo esto, no identifica a los actores como parte de una operación más grande y se deja colar y le cree lo que se está vendiendo allí, ¿no? Entonces hay algunos actores allí que no voy a mencionar para no hacer mucha propaganda, pero digamos que desde el punto de vista comunicacional también era posible ubicar que los Estados Unidos estaba detrás de esa operación, por ejemplo. Claro, por las relaciones en cadena. O sea, fundamentalmente, ahí puedo saltar al caso de Emtrasur, del avión secuestrado, nuestro avión que está todavía en Argentina. Y allí podemos ver cómo en la secuencia de las acciones mediáticas siempre aparece el elemento estadounidense porque todos estos responden a ese interés fundamental. Bueno, pero entonces vamos a profundizar en ese tema de la cobertura especial que hiciste del secuestro de la tripulación y el avión venezolano en Argentina y de otras muchas de las tantas experiencias interesantes que tiene nuestra querida Orlenis Ortiga. Bueno, regresamos a esta entrevista especial en Tendencia. Y precisamente en medio de esa cobertura tan especial que hizo Orlenis del secuestro de la tripulación del avión venezolano en Argentina, nuestra querida compañera fue merecedora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022. Aunque un poco tarde y ya a puertas del próximo premio, aprovecho para felicitarte públicamente, Orlenis. No, muchas gracias. Así que cuéntanos entonces cómo fue, por ejemplo, esa experiencia de cubrir el secuestro del avión venezolano y de la tripulación venezolana en Argentina. Bueno, sabes que yo conecto eso mucho con algo muy personal y es el hecho de que yo no vengo de estudiar periodismo ni nada por el estilo. El tema de ejercer la comunicación para mí es una acción militante, insisto, en defensa propia, no solo en términos individuales, sino propia como país, ¿no? Y eso tiene que ver con algo accidental, o sea, en la época de las mal llamadas guarimbas, esa violencia política desatada en nuestras calles, se convertía en una necesidad nosotros desmontar lo que estaba ocurriendo allí y de manera fortuita yo estuve en muchos espacios en el terreno, en esos lugares y yo me convertía en fuente de fuentes y es eso lo que hace en su momento proyectar en Twitter fundamentalmente, que es mi fuerte mediático, esa cuenta que por cierto me censuraron en aquel momento, la que tengo actualmente es otra. Entonces en Argentina pasó algo similar en términos del accidente que ocurre, ¿no? ¿Cuál es el accidente? Que yo me encontraba en Argentina por otros motivos, ya al borde de venirme, y justamente tenía que tomar un avión de Conviasa que suspenden porque explota el escándalo con el avión de Emtrasur, y yo tomo la decisión de permanecer en Argentina. Yo una semana siguiente tenía unas actividades programadas en varias ciudades de España, por ejemplo, y yo cancelé todo eso para quedarme porque lo asumí como bueno, una causa nacional, pues eso era prioridad automática. Entonces, me permito permanecer coordinando, claro, con autoridades acá en Venezuela que me permitieran conocer el entramado, ¿no? Qué había pasado, por qué ellos estaban ahí, cuáles eran nuestros argumentos para defendernos. Y bueno, lo que yo pensaba que iba a durar 2 semanas, duró 3 meses y fue una cobertura exclusiva que, bueno, la verdad es una experiencia súper enriquecedora, aprendí un montón, aparte en el marco del riesgo que representaba ser otra venezolana en un país donde ya habían detenido 14 venezolanos, claro. Era una cuestión bastante atrevida de mi parte. Que donde además había toda una operación sionista, claro, detrás de ese yo la llamaba una operación política, mediática, comercial, judicial, porque allí el poder judicial o el partido judicial, como le dicen allá en Argentina, tenía el rol fundamental de ejecutar, no de manera independiente, y por eso se conecta con lo que conversábamos antes, de ejecutar todo el entramado necesario para, bueno, aplicar lo que conocemos como el lawfare allí en respuesta a los intereses estadounidenses, que en esos momentos lo veíamos. Veíamos cómo aparecía la embajada de Israel, luego aparecía la embajada de Estados Unidos, como sustentando ya, bueno, esto es lo que se está haciendo porque me interesa, porque me compete y porque me conviene. ¿Te toca mucho la censura en tus redes sociales, ahora que la mencionaste? Sí, sí, permanentemente eso está allí, bien sea por acciones directas de grupos que se coordinan para denunciarte la cuenta, o sea, por el propio Twitter que está allí como pendiente de cuál es tu tendencia política, aunque ahora ocurre un poco menos, debo decir,
pero en su momento era, mi cuenta anterior me la suspendieron de manera arbitraria sin ningún tipo de justificación y aparte me enviaron un correo que decía, deje de estar enviando apelaciones a esta cuenta porque dejará de ser monitoreada. Entonces, eso es sistemático y no solamente a las cuentas que tenemos, digamos, una incidencia en la opinión pública allí, sino también en el resto de cuentas institucionales. En su momento fueron alrededor de 2000 cuentas gubernamentales de todo tipo, oficiales incluso. Entonces, eso es permanente, pero bueno, entendemos allí que el Twitter o las redes sociales no son una plaza pública, pertenecen a corporaciones, son empresas privadas, son espacios donde se venden una democracia fake, que en realidad es una dictadura mediática, pero bueno, es un espacio para combatir y ahí debemos permanecer. Bueno, a mí personalmente me desaparecieron cerca de 100 entrevistas de YouTube con la censura que hicieron recientemente a Russia Today, a Hispan TV y a Telesur. Así que puedo entender que tú, que eres mucho más activa que yo en las redes, debes haber sufrido varias veces esa censura. Pero entonces ahí me gustaría preguntarte otra cosa. ¿Tiene alguna dificultad en particular el hecho de ser mujer política en las redes sociales? Absolutamente. Si nada más el hecho de ser mujer ya te hace relativamente vulnerable o foco de acoso de todo tipo y de agresión por el sistema en el que estamos, ser mujer, activista política fundamentalmente y aparte de izquierda, entonces es como que el foco central de ataque sin ningún tipo de justicia, porque como en el ámbito de las redes sociales todavía hay un vacío legislativo, hay un vacío reglamentario, tanto en lo nacional como en lo internacional, entonces hay mucha impunidad al respecto. Entonces todas las cuestiones que puedas recibir, por ejemplo, de cuentas anónimas, eso te puede ser menospreciado por algunas autoridades, por algunos funcionarios de repente cuando tú acudas a hacer alguna denuncia, porque como eso no está tipificado como un delito propiamente digital, y eso pasa indiscutiblemente por no tener nosotros tampoco tipificados nuestros derechos digitales de manera concreta y actualizada, entonces bueno, hay un vacío allí que todavía es importante llenar, pero seguimos allí. ¿Tú lo calificas como una violencia digital de género o cómo? Es violencia política digital. Porque no solamente aplica a las mujeres, aplica en general, pero es peor cuando la condición es de mujer. Claro, correcto. Bueno, me gustaría además pedirte que nos des tus redes sociales, porque es bien interesante que quienes han tenido la oportunidad de escucharte el día de hoy puedan seguirte y contrainformarse, porque no solamente hay que informarse, hay que contrainformarse en momentos en que estamos en tan ardua guerra comunicacional y también guerra cognitiva contra nuestros pueblos. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, no solamente que se informen, también que compartan y sean parte de la difusión, porque yo siempre invito a la ciudadanía en general, tanto dentro como fuera de Venezuela, a que se convoquen ellos mismos, se autoconvoquen a ser parte de la comunicación, porque es clave esa acción colectiva. Bueno, Orlenis OV son mis redes sociales, en todas tienen el mismo usuario, principalmente en Twitter y en Instagram, en Telegram. V corta. En Telegram también es como una prioridad porque se convierte en fuente de fuentes, ahí hay mucho contenido en formato descargable, en alta calidad. Por ejemplo, cuando pasan casos como el tuyo, donde censuran arbitrariamente a estos espacios donde hemos participado, Telegram se convierte en un respaldo que podemos usar como una nube colectiva que aparte es pública y bueno, por el momento se comporta bien. Bueno, entonces, toca que me des un curso al respecto porque no lo he bienvenida. Por ahí se viene uno en julio. Ah, bueno, excelente. Alfabetización digital también, otra cosa que nos hace y estratégica, falta para fundamentalmente en la estrategia para la comunicación política, porque no es solamente saber utilizar las redes, sino tener el filtro político, identificando los actores, insisto, y proyectar eso desde arriba. Yo siempre digo que debemos analizar las cosas con un telescopio en un ojo y un microscopio en el otro para poder tener como que toda esa amplitud de análisis de la situación que está ocurriendo. Entonces, es fundamental la acción colectiva, el conocer las herramientas, pero también la estrategia política en la comunicación. Y unificar esa estrategia un poco para poder dar respuesta coherente a esa guerra mediática que también es una guerra cognitiva. Y oportuna, sobre todo. Y oportuna, perfecto. Bueno, entonces, esta complejísima guerra mediática que ahora también se junta con guerra cognitiva, que además nos satura de información por las redes, que nos acorta la memoria a corto plazo, es parte de lo que nuestra especialista en comunicación política del día de hoy, Orlenis Ortiz, enfrenta cotidianamente. Yo creo que vale la pena conocer el ejercicio de comunicación que esta compañera nos ofrece y comenzar, como ella misma nos dice, a hacer nuestro propio ejercicio de comunicación contrahegemónica. Muchísimas gracias, Orlenis, por habernos acompañado. Esperamos volverte a tener aquí en otra oportunidad para seguir profundizando sobre el tema de la comunicación
contrahegemónica. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado a otra entrevista especial en Tendencia.